amables televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a este su programa de orientación. Aquí se exponen las ideas para que ustedes en casa, con serenidad, sepan dilucidarles y tomar decisiones. En esta ocasión, Tribuna Democrática tiene el agrado de presentarles a dos valiosos ecuatorianos que van a participar para asambleístas por la provincia de Pichincha. Me refiero al doctor Patricio Gijón. En orden de llegar estamos dando la bienvenida, y a la doctora Natasha Rojas. El doctor Patricio Gijón, él fue ya diputado, ha ejercido funciones como concejal del Cantón Quito, consejero de la provincia, y hemos indicado, tiene experiencia legislativa. La doctora Natasha Rojas, por su lado, es doctor en administración pública, algunos masterados, y desde muy joven ha estado vinculada al quehacer político. Ella representa igual al sector sur por el movimiento popular democrático. ¿Por qué nuestros invitados? Porque es necesario que el Ecuador, los habitantes de la provincia de Pichincha y el Ecuador entero conozcan las nuevas figuras que van a terciar en esta lid electoral de febrero próximo. Quiero dar la bienvenida. En materia legislativa, ¿cuánto se ha avanzado, doctor Gijón? Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches, Natasha. En materia legislativa, el Congreso actual, Asamblea Nacional, se encuentra en mora con el país. Muy pocos avances, y en realidad el gran legislador es el gran jefe del Estado ecuatoriano, incluido el sector legislativo, y es Correa. Lo que él envía simplemente tiene una mayoría que levanta la mano para aprobar lo que quiere, o simplemente para hacer caso al capricho de quien se cree dueño del Ecuador. Pero la Constitución establece la posibilidad del Ejecutivo ser el colegislador. Como no, colegislador, pero no el legislador único, colegislador, pero con una serie de normas que establece la propia Constitución y las leyes. Pero si no ha habido proyectos de ley, o quienes hacen y conforman este cuerpo importante de este poder del Estado, alguien tiene que tomar iniciativa. No, yo no puedo justificar el hecho cierto de que existe una carencia real de trabajo legislativo. ¿Qué decir en materias de fiscalización? Pero en el aspecto legislativo, que es parte de su pregunta, yo quiero decir a los ecuatorianos que existe una mora absoluta, que lo que hay es un grupo arrebañado que solamente está listo para hacer la veña a todo lo que quiere el Ejecutivo. Y eso, en términos de interés nacional, realmente es algo negativo. Necesitamos contrapesos, necesitamos una función legislativa que tenga la suficiente independencia para llevar adelante una tarea de legislación para el cambio, pero una tarea de legislación enmarcada precisamente en la Constitución y leyes de la República. Para eso estamos con los equipos de la lista 3, para eso estamos precisamente buscando una curul en la próxima Asamblea Nacional. Doctora Natasha Rojas, bienvenida. Los contrapesos que se ha hablado acá. Ustedes han tenido contrapeso en la Asamblea, han tenido asambleístas. ¿Qué ha pasado para que las posibilidades de credibilidad en la parte legislativa de quienes votan y confían en sus representantes no haya tenido el eco necesario? Buenas noches, muchísimas gracias por la entrevista. Para Alberto Acosta, nuestro candidato a la presidencia de la República, y los candidatos a la Asamblea Nacional por las listas 15-18, partimos de un elemento que construir el summa causae, el derecho al buen vivir, parte de respetar los derechos humanos, los derechos de la naturaleza y la Constitución de nuestro país, que fue aprobada por más del 80% de los ecuatorianos. Creo que la Asamblea Nacional actual tiene una gran deuda con el país en lo que significa la fiscalización y la legislación. Una fiscalización que no ha existido, que han dejado pasar
de una manera muy compleja el caso DUSAC, galletas con gusanos, los comecheques, la narcovalija, sin hacer absolutamente nada esa Asamblea Nacional, y en el ámbito de la legislación muy complejo, ya que la Asamblea Nacional no ha respetado los preceptos establecidos en nuestra Constitución y se han aprobado leyes que vulneran algunos derechos establecidos en esa Constitución. Llama mucho la atención que temas fundamentales para la ciudadanía, como el libre ingreso a las universidades, la estabilidad laboral, los derechos de las mujeres, de los trabajadores y otros sectores sociales fundamentales para el país, no han recibido la atención que requiere de la Asamblea Nacional. Un aspecto fundamental que requerimos los ecuatorianos y las ecuatorianas es la recuperación de la Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional que tenga autonomía, que no se conviertan sus asambleístas en levantamanos y aprueben leyes que vulneran los derechos de los ecuatorianos. Mire varios aspectos que ha pasado. Por ejemplo, en el Ecuador existen 2.400.000 comerciantes minoristas. La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Defensa de los Trabajadores Autónomos, que les da seguridad social, estabilidad en sus puestos de trabajo, sin que les requisen sus mercaderías. Sin embargo, va el Ejecutivo veta esa ley, regresa al Legislativo y no hace absolutamente nada, y esa ley está archivada. Y aquí la gran inquietud, doctor Patricio Gijón, los camisetazos han sido recurrentes en la Asamblea. Y del partido al que usted está representando, Sociedad Patriótica, varios de ellos se han ido de las filas de la agrupación política y han optado pues por alinearse en otra dirección. En este sentido, la falta sería de seriedad, de compromiso, o qué es lo que les invita a traicionar ciertos preceptos cuando de actuar se trata. Se trata de un problema de orden ético. Aquí no podemos darnos las vueltas. De un problema ético, de doble vía, de una inmoralidad de doble vía, de quien está permanentemente tratando de cooptar a distintos elementos que se dejan precisamente llevar a filas de la dictadura. De tal manera que aquí existe una acción compartida entre el que plantea y entre el que también está aceptando ese tipo de acción inmoral. Quiero decirle a usted que yo participo en mi calidad de director del Movimiento Socialista Democrático en una alianza programática que mantengo con el PSP Lista 3, con el coronel Lucio Gutiérrez. Pero naturalmente nosotros también estamos en una línea de cero tolerancia a ese tipo de abusos que implica precisamente dar las espaldas a una población a la que se le solicita el voto por una agrupación política determinada y luego, con el camisetazo que usted está diciendo, resulta que se amanece vinculado a la acción de gobierno. Hace un instante la doctora Rojas refería también el tema de la enorme deuda en materia de fiscalización y tiene toda la razón. No se ha hecho nada con casos tan graves. El caso DUSAC está mal llamado. Ese se llama caso Pedro Delgado Cofiec, en donde al señor Delgado, por ser primo del presidente de la República, se le declara arcángel, se le hace un gran homenaje. Y precisamente a los que están inmersos en ese problema se los visita en la cárcel. El tremendo juez decide que son inocentes. Un juez tembleque ordena la libertad y no pasa nada. En definitiva, no existe de ninguna forma en el Ecuador la independencia de las distintas funciones del Estado y todo está en la mano de un ejecutivo atrabiliario, prepotente y de un gobierno cínico. Pero sucede que en materia electoral son los votos los que deciden la suerte de un país, de un pueblo. Y hoy creo estamos en un momento de análisis. Y este momento de análisis tiene que ser, a ver, ¿qué propongo? ¿Cuál es mi propuesta? ¿Qué vale más? ¿La propuesta que yo estoy efectuándolo hoy al pueblo ecuatoriano o lo que yo pueda decir del adversario que está pues en el mismo camino? Yo creo que la propuesta es lo que más importa este momento al electorado. Nosotros, los elementos de la lista 3, hemos hecho una serie de talleres
para extraer precisamente de la gente de la zona sur los problemas fundamentales. Y lo hago de manera rápida. El primer motivo de enorme preocupación tiene que ver con la falta de seguridad. Delincuencia común azota a toda la zona y genera una serie de problemas gravísimos. Inseguridad, primero. Segundo, falta de empleo y trabajo. La situación es clamorosa en esa materia y se pide una moderna legislación que apuntale precisamente posibilidades y opciones de empleo y trabajo. En tercer lugar, la constante elevación de precios de todos los productos de primera necesidad y de todos los productos con un gobierno que no hace nada. La incesante penetración de la droga, especialmente en escuelas y colegios, el estado permanente de tensión generado desde las más altas autoridades del Estado que dan malos ejemplos con unas cadenas en donde se ve a un ejecutivo que insulta permanentemente. La corrupción no para en el Ecuador es otro de los elementos que la gente lo toma. La concentración de poderes y el hecho de que los jóvenes bachilleres, con eso concluyo, no tienen opciones en el futuro frente al cierre de universidades y frente al hecho de que el gobierno quiere dirigir sus acciones. Por favor, luego, a ver cómo vamos a hacer, cuál es el proyecto de ley que va a solucionar estos problemas. Entiendo que el Movimiento Popular Democrático, con doña Natasha Rojas, de llegar a la función legislativa, va a llevar también algunos proyectos que de los enunciados generales que hemos visto, presentaron en el Consejo Nacional Electoral, casi coinciden. Todos hablan de inseguridad, todos hablan de combatir la corrupción, combatir la pobreza. ¿En qué cambian? ¿En qué difieren unos de otros? Bueno, los candidatos de las listas 15-18 provenimos de los sectores populares. En el caso de Natasha Rojas, yo vengo de una familia de los sectores populares, tanto por parte de mi padre como de mi madre. Eso me ha permitido conocer de fondo y directamente la problemática que tiene la ciudad de Quito y nuestro país. Vale señalar que lamentablemente el sur de la ciudad de Quito ha sido desatendido permanentemente. Le ha dado las espaldas el alcalde Barrera al no atender los problemas fundamentales de la ciudad, pero también el presidente Correa. En el sur de Quito y en la ciudad de Quito no se ha construido, por ejemplo, ni un solo colegio para resolver el tema del ingreso de los jóvenes a esas instituciones. Pero yo tengo 4 aspectos fundamentales que llevo a la Asamblea Nacional. Por favor. Uno, en el madre, creo que es fundamental que la Asamblea Nacional discuta a través de proyectos de ley la jubilación de las mujeres trabajadoras a los 25 años de servicio independientemente de la edad. En segundo lugar, la afiliación de las amas de casa que desarrollan un trabajo no remunerado, aquella mujer que toda su vida se dedica a cuidar a sus hijos, a su familia, como lo establece la Constitución, que tengan derecho a la seguridad social. En el ámbito de la juventud, planteo reformas urgentes a la Ley Orgánica de Educación Superior para que nuestros hijos ingresen a las universidades sin ningún examen de ingreso. 110.000 jóvenes se han quedado fuera de las universidades por ese famoso examen de ingreso que vulnera la Constitución. Y vale señalar que el promedio de edad en el sur de Quito es de 30 años de la población, lo que significa que miles de jóvenes se quedaron sin ingresar a las universidades. En el ámbito de la misma juventud, planteo, ya se encuentra en una de las comisiones de la Asamblea Nacional, la Ley de la Juventud, que contempla el derecho al primer empleo, la afiliación a la seguridad social, el ingreso a las universidades, la eliminación de esta famosa sectorización a las instituciones educativas como derechos de la juventud. En el ámbito tributario, con Alberto Acosta hemos planteado la necesidad de eliminar los impuestos que afectan a los sectores populares. Por ejemplo, la Asamblea Nacional tendrá que revisar esos famosos impuestos verdes que nos dijeron que iban a pagar los grandes empresarios, pero quienes pagamos somos la ciudadanía de los sectores populares. Llevo la propuesta de reformas al COTAD, una ley que fue aprobada por esta Asamblea Nacional que les permite a los alcaldes de todo el país incrementar impuesto predial, tasas, contribuciones especiales de mejora, cobrar patentes, entre otros aspectos en el ámbito tributario. Aquí los denunciados y la cuarta están planteados. Amables televidentes, nosotros volvemos enseguida. Las ideas no se vayan, que hay mucho todavía que acotar acá en esta noche.